Los invitamos a todos, a medida que se van uniendo a la sesión, a silenciar sus micrófonos y a seguir las orientaciones que nuestros presentadores Magdalena y César nos van a ir haciendo a lo largo de la sesión para las participaciones. Estas participaciones pueden ser a través del chat de esta sala de Zoom, pero también pueden ser a través de la herramienta Q&A o de chat que tiene la plataforma JUA. Los invitamos también a participar de nuestros stands virtuales y nuestros expositores y participar de la comunidad y los virtual meetups y todas las sesiones que tenemos por el aplicativo de JUA para seguir haciendo networking. Hoy les compartimos que esta presentación de doble titulación entre Estados Unidos y programas de doble titulación Estados Unidos-México, que compartida por Magdalena Bustos y César Gutiérrez. Magdalena es doctora en gestión de la educación superior por la Universidad de Guadalajara y profesora e investigadora de tiempo completo del Departamento de Turismo, Recreación y Servicio del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la misma Universidad de Guadalajara desde 2015. Actualmente coordina la maestría en educación superior internacional que se ofrece bajo la modalidad de titulación doble con el Boston College en CUSEA de la Universidad de Guadalajara desde que el programa fue dictaminado en 2018. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde enero de 2019 y su línea de investigación es gestión e internacionalización de la educación superior. Fue coordinadora de programas internacionales en la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización de la Universidad de Guadalajara de 2005 a 2013 y consultora externa para la Coordinación de Educación Terciaria del Banco Mundial en 2016. Desde 2003 ha participado en diversos momentos como miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, AMPEI. César Gutiérrez es profesor en el Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente está en una posición administrativa como coordinador general de los programas internacionales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Su visión internacional e intercultural se ha expandido a través de sus estudios posgraduales de la Universidad de Texas, El Paso, con un grado o una titulación en comunicación organizacional y corporativa que fue obtenida en los Estados Unidos, y también su maestría en educación internacional de la Universidad Autónoma de Chihuahua en México. Además, es actualmente el presidente de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, AMPEI, la cual congrega a la mayoría de las instituciones públicas y privadas de educación superior en México interesadas en la educación internacional. Es un apasionado por la educación superior, especialmente la internacionalización, la movilidad académica, estudiantil y también administrativa, así como por las colaboraciones internacionales para la investigación, la enseñanza y las experiencias de extensión, con experiencia en el desarrollo de programas conjuntos con universidades de clase mundial alrededor del mundo, y que esa va a ser un poco la experiencia y el compartir que nos van a brindar Magdalena y César esta tarde. César, Magdalena, bienvenidos. Muchas gracias por participar con nosotros y la sesión es suya. Muchas gracias a ustedes por la introducción y por, digamos, las flores con las reseñas o semblanzas breves que hiciste el favor de transmitir, Matías. Y pues me permito hacerle la palabra a mi colega, la doctora Magda Bustos, quien es un referente en temas académicos en México, en temas de la internacionalización de la educación superior, y a lo largo de las últimas, digamos, de la última década han logrado consolidar este programa muy fuerte en el tema de una maestría de doble grado en educación internacional única en México, y me atrevería a decir que muy singular, inclusive en toda Latinoamérica. Por favor, Magda. Gracias, César. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar en la sesión. César y yo estuvimos platicando sobre cómo podíamos compartir nuestra experiencia y lo que desde el enfoque académico y administrativo hemos desarrollado en dos instituciones que son instituciones públicas, que se caracterizan por cierta rigidez, por ser un poco complicadas en el tema de la gestión, sobre todo de la innovación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una presentación que tiene dos partes, digamos. Una primera parte es como
enfoque más académico sobre lo que son las dobles titulaciones, qué es lo que hay en la literatura científica sobre cómo se organizan, cuáles son los retos, cuáles son los beneficios, porque son importantes e interesantes, de dónde nacen un poquito. Y posteriormente César va a platicarnos sobre qué es lo que hacen en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Enseguida voy a hablar yo sobre lo que es la maestría en educación superior internacional y por qué es un ejemplo de buena práctica, sobre todo desde la mirada de la Universidad de Guadalajara. Y finalmente, pues tendremos una sesión de preguntas y respuestas para donde son bienvenidos sus comentarios, preguntas, dudas, etc. También, no sé, César, si como somos poquitos, es una sala como muy, muy familiar, muy, muy chiquita, ¿qué te parece si ponemos a disposición de los asistentes la posibilidad de interrumpir, de preguntar cuando sea necesario durante el trayecto para hacer este diálogo más bilateral? Estupendo, miren, esto va a funcionar muy similar a como funciona a lo mejor una sesión de una clase de posgrado, ¿no? Donde, digamos, la asistencia al momento nos permite tener esa interacción. Estoy de acuerdo con Magda y por favor, siéntanse en la libertad de levantar la mano para hacer las participaciones en el momento que lo crean pertinente. Sin más preámbulos, pues adelante, Magda. Ahora sí que vamos a entrar de lleno. Muy bien, empezamos entonces. Bueno, entonces la idea de esta sesión es hablar sobre cómo se gestionan los programas de doble grado, particularmente entre instituciones mexicanas e instituciones de los Estados Unidos de Norteamérica. El tema de las dobles titulaciones tiene su origen en el desarrollo de las asociaciones académicas, de las asociaciones entre universidades. En realidad es un desarrollo muy reciente. Es un desarrollo prácticamente que inició con el siglo XXI porque es una modalidad emergente, más o menos nueva, aunque en la actualidad pues las asociaciones para titulaciones dobles o titulaciones conjuntas pues se cuentan más o menos en los miles según los expertos, ¿no? Se caracterizan este tipo de asociaciones académicas entre instituciones de educación superior, pues tienen grandes variaciones, pueden ser muy intensivas y muy intensas en cuanto a los tipos de cooperación que tienen, en qué cosas se trabaja. Normalmente se empezaron a intensificar de manera intencional a partir de conceptos como la internacionalización comprensiva, que nos habla de una disposición de toda la comunidad universitaria para volcarse al tema internacional. Entonces, las alianzas entre instituciones dejaron de ser cosa o se propuso que dejaran de ser cosa de las oficinas de internacionalización para tener un ámbito más académico y un scope más amplio, ¿no? En toda la universidad. Y si realmente las instituciones quieren profundizar su nivel de internacionalización, son importantísimas las alianzas internacionales para esto. Estos autores que menciono yo aquí abajo mencionan que realmente podemos calificar o clasificar las alianzas en 4 tipos, ¿no? Hay alianzas que son principalmente para intercambio y movilidad y son esas las alianzas que usualmente gestionamos en las oficinas de internacionalización y que muchas veces se quedan en eso, ¿no? Se quedan en cuántos estudiantes mando, cuántos estudiantes recibo, a veces incluyen profesores, pero no siempre van más allá a un tema de cooperación más holístico, ¿no? La segunda parte, digamos, va al tema de la cooperación en docencia. Ahí las instituciones cooperan para trabajar temas como los grados conjuntos, las franquicias, etc. También, como un siguiente nivel, sería la cooperación en investigación, y ahí logramos la cooperación en investigación desde 2 vías, sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es decir, a veces son los académicos los que se enlazan con sus pares y empiezan a desarrollar proyectos de investigación que después, digamos, ascienden al nivel de la institución a través de un convenio y una cooperación más amplia, o a veces esta misma cooperación entre las instituciones a partir de las oficinas de internacionalización y con las visitas mutuas y el presentar a investigadores unos con otros, baja al punto de llegar a los investigadores y hacer alianzas bien interesantes, muy puntuales para programas de investigación muy específicos. Y bueno, un cuarto ejemplo o una cuarta clasificación sería la cooperación operativa, que esa cooperación es una cooperación más enfocada a
al auxilio de las instituciones para instaurar secciones o departamentos o áreas que se dedican a operar algo en particular. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es como el marco conceptual, para eso sirven las cooperaciones académicas, y dentro de la cooperación en docencia es donde vamos a insertar el tema de las titulaciones dobles o titulaciones conjuntas. Aunque la cooperación en docencia puede ser mucho más amplia, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, el famoso COIL, que cada vez está tomando más importancia. Los cursos son la cooperación para docencia en línea, las franquicias, los programas articulados en el que los estudiantes, por ejemplo, los famosos programas Sandwich, que son muy comunes con las instituciones alemanas, para doctorados en particular, los programas a distancia, que se cursan, digamos, en una institución de otro país de manera remota, y también las sedes o enclaves de instituciones extranjeras de manera local, ¿no? Entonces, son como un abanico de algunos ejemplos de cooperación en docencia, y nosotros nos vamos a centrar en las titulaciones dobles o conjuntas. Como muchos de ustedes seguramente saben, pues la diferencia entre una y otra es cómo y quién otorga el título, ¿no? Una titulación doble implica que el estudiante o el participante recibe 2 títulos, uno de cada una de las, o 3, dependiendo de cuántas instituciones participen, uno de cada uno. Y la titulación conjunta, en la titulación conjunta el estudiante recibe un solo título, un solo documento con los logos de todas las instituciones que participan. Básicamente esa es la diferencia entre una y otra, ¿no? Otra diferencia importante es que en la titulación doble estamos hablando de un solo currículum, más o menos, en el que los estudiantes se conjuntan en un solo programa educativo, y en la titulación conjunta puede haber más de un solo currículum y nivel. César. No te escuchamos, César. En este sentido, muchas gracias, Magda. En este sentido, me gustaría hacer un comentario adicional. Como bien hace la descripción, Magda, estas son las principales distinciones entre una titulación doble y una titulación conjunta. Y aquí sí es muy importante precisar que una de las grandes ventajas, digamos, en el aspecto de la doble titulación, es la gran oportunidad para los profesionales, los estudiantes que decidan tomar este camino, que al concluir este programa tendrían un diploma, en este caso, cuando son titulaciones dobles de manera internacional, de tener un título, un diploma por la institución, digamos, madre en el país de origen, y un título por parte de la institución, digamos, visitante, ¿no? Donde estarían colaborando para tener este grado. En el caso de lo que vamos a platicar Magda y yo esta tarde, es de tener un grado en México y tener un grado en Estados Unidos, y más adelante les vamos a explicar los grandes beneficios que conlleva tener un título de esta manera, porque nosotros, por la misma proximidad que tenemos con las universidades norteamericanas, por nuestra ubicación geográfica, a veces nuestros estudiantes deciden cursar completamente el grado en una institución norteamericana, pero al regreso a México vienen algunos, digamos, trabas burocráticas para este tema, pero más adelante se los detallamos. Adelante, Magda. Bueno, es un tema también como en el que hay una amplia gama de programas. De hecho, cuando estábamos discutiendo César y yo sobre esta sesión, pues hablábamos de que ahora sí que cada programa de titulación doble o conjunta es único, diferente a todos los demás en su gestión, en su conformación, en sus ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces podemos tener diferentes tipos de instituciones participantes, una universidad pública, una universidad privada, como es el caso de nuestra colaboración para la maestría en educación superior, una universidad pública grande, masiva, mexicana, una macrouniversidad, y por el caso de laica, además, y por el caso de Estados Unidos tenemos una universidad católica, pequeña, de élite, bastante cara, etcétera, ¿no? Entonces, mientras nosotros somos laicos, prácticamente gratuitos, entonces ahí hablamos de diferentes tipos de instituciones, y esas diferencias, pues yo creo que en general abonan a ofrecer una oferta diferente y interesante también, ¿no?
También hay diferentes niveles de integración del currículum. Puede haber programas en los que, digamos, la parte que sea conjunta, sea, por ejemplo, una salida nada más, una especialización, y hay otros programas, como el caso del nuestro, la maestría en educación superior, que la malla curricular es completamente, tiene una sinergia prácticamente del 100%. Todas las materias están alineadas, ¿no? Pueden ser programas muy complejos en los que requieran, por ejemplo, estancias de investigación o requieran prácticas profesionales en el extranjero. Pueden ser programas más sencillos que tengan una malla curricular más simple. Pueden tener también diferencias en patrones de movilidad. ¿Cuánto tiempo el estudiante hace movilidad? ¿Un semestre? Nada, todo lo hace en línea. 2 años, etcétera. También incluye, por ejemplo, veranos, estancias que son más cortas que un semestre o no. También son diferentes en las políticas académicas, porque ahí no solamente hablamos de diferencias entre las universidades, sino también diferencias entre los propios departamentos que se involucran, ¿no? Los grados que se otorgan, hay ejemplos muy interesantes donde el estudiante en un lugar hace una especialización, obtiene un título de una especialización y en otro obtiene un título de una maestría, o en donde obtiene el título de la licenciatura en un lugar y de especialización en otro, por ejemplo. Entonces, incluso puede ser, no necesita ser de maestría a maestría o de doctorado a doctorado, licenciatura a licenciatura, puede ser un conjunto de niveles diferentes, ¿no? Los campos del conocimiento, obviamente, hay ejemplos de programas de doble título en muchas áreas del conocimiento. El nivel de financiamiento que tienen, o sea, quién, dónde y cómo se otorga el financiamiento, porque eso es algo muy, muy relevante para el tema de la cooperación y lo vamos a mencionar después. Y bueno, o sea, como les decía, o sea, ahora sí que cada programa es único y diferente a los demás, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a las instituciones y qué motiva a los estudiantes a tomar un programa de doble titulación o a embarcarse en esa aventura de ofrecer un programa de doble titulación? Bueno, las motivaciones académicas son como, por parte de las CIE, son, por ejemplo, la colaboración, incentivar o promover o profundizar la colaboración con alguna institución con la que ya se tenga una relación. El tema de la visibilidad del prestigio también, a veces las universidades buscan vincularse con universidades de cierto tipo, de cierto nivel, de cierto prestigio, para, pues, de alguna manera aliarse a ese prestigio, ¿no? Hay otro grupo de instituciones que también buscan los dobles títulos como una forma de recaudar y de diversificar sus recursos, que finalmente también es una de las motivaciones legítimas para las que muchas instituciones, sobre todo en el caso de las instituciones del mundo anglosajón, se vinculan a estas iniciativas de títulos dobles. La internacionalización como tal, que les decíamos al principio, el tema de la internacionalización comprensiva implica obviamente llegar al nivel del aula para hacerla más profunda y más amplia. El mejoramiento de la calidad también puede ser una de las motivaciones. El ofrecer a los estudiantes una experiencia internacional articulada, ya digamos con un patrón muy específico, y también incentivar el tema de la empleabilidad, ¿no? Mejorar las competencias para la empleabilidad de nuestros egresados. En el caso de los estudiantes, hablamos también, por ejemplo, del tema de la experiencia internacional. La cooperación les permite obtener estas dobles titulaciones, una cooperación en otro nivel. Como decía César, muchos de nuestros estudiantes en nuestro país deciden hacer sus grados en Estados Unidos de manera completa, pero no, el tema del financiamiento es un tema complejo cuando se decide estudiar todo un programa en otro lugar. Entonces, los grados dobles dan mucha accesibilidad en términos económicos porque el estudiante paga menos colegiatura porque una parte paga nada más una parte de toda la colegiatura, digamos, de todo el grado, y también reduce los gastos de estancia, etcétera, ¿no? También permite para los estudiantes, los estudiantes lo perciben como una mejora en su perfil y como un incremento en sus opciones de empleabilidad.
Y uno de los temas también relevantes, sobre todo cuando hablamos de dobles titulaciones a nivel de licenciatura o maestría, pues eso les facilita a los estudiantes esa trayectoria académica en el futuro. Es decir, nuestros estudiantes que ingresan de la maestría en CUSEA con doble titulación con Boston College pueden acceder a un doctorado en Estados Unidos de manera más, no más fácil, pero sí más suave, porque no necesitan todo este tema de la evaluación de credenciales, etcétera, ¿no? No sé si César quieras complementar algo en esa parte. Sí, correcto. En este sentido, yo apoyo mucho los puntos de las motivaciones de los estudiantes, como comenta Magda. Efectivamente, el tema económico es una de las razones fundamentales porque digamos que se gestiona una tasa mucho menor de inversión para el estudiante que quiere tener el grado de una universidad prestigiosa en Estados Unidos, en el caso particular de lo que vamos a hablar de manera muy práctica esta tarde, Magdalena y un servidor, porque regularmente, entendiendo pues como comentaba Magda, que cada caso es único y cada gestión es distinta, pero regularmente como una generalidad, las instituciones buscan, digamos, respetar las tasas de inscripción o de colegiatura o de tuition en Estados Unidos, de acuerdo al tiempo que pase el estudiante en la institución donde está cursando sus semestres. Por ponerles un ejemplo, un programa de maestría que dura 2, 3 años, regularmente te pide que un periodo de un año lo lleves en la institución de origen, en este caso, por ejemplo, la mexicana, y otra estancia de un año quizás en la institución norteamericana, pues imagínate todo lo que te ahorras como decía Magda, en hospedaje, en vivienda, perdón, en hospedaje, en viáticos, en alimentación, en transporte, y también lo que sería costear la colegiatura que se paga en una universidad estadounidense. Y como ahorita comentaba muy bien Magda, la diferencia de cuotas en que hay entre una universidad norteamericana que se paga en dólares, que es privada, que es de mucho prestigio, a lo que se paga en una universidad pública en México, que aunque no demerita la calidad académica y el prestigio de la misma, sí las razones de financiamiento son muy distintas. Entonces, esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Es uno de los grandes alicientes y ventajas de tener estos programas de doble grado y el atractivo para los estudiantes y sus padres, ¿no? Al saber que muchos son dependientes económicos. Y el otro tema que comentaba Magda de la trayectoria académica futuro, eso es importantísimo. Una vez que tienes la credencial de una licenciatura, un posgrado con una universidad norteamericana, es mucho más sencillo poder acceder al siguiente grado, ¿no? Que te puedan aceptar, porque regularmente por esta misma rigidez ya traes ciertos artículos publicados, te conocen o te pueden respaldar profesores de universidades norteamericanas y por ahí puede haber una opción a través de un Teaching Assistantship o un Research Assistantship que te permitan costearte los estudios en el extranjero. Entonces es un punto que quería comentar que es muy importante de lo que nos está compartiendo Magda. Y bueno, adicionalmente, cuando hablamos de socios con diferencias sustanciales, como les decía en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara con Boston College, pues esta asociación nos permite beneficiar a los estudiantes de manera más amplia porque tenemos acceso, digamos, a la infraestructura, a la experiencia, a otras oportunidades de colaboración entre profesores y entre estudiantes que no tendríamos en un programa únicamente de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces también ahí para las instituciones, no nada más, a veces se piensa que los grados dobles son muy benéficos para las instituciones norteamericanas y cuando la búsqueda de ellos es para reclutamiento y financiamiento, sí, efectivamente buscan reclutar estudiantes y con eso sus finanzas mejoran, ¿no? Pero las instituciones que participan en estos dobles grados y que están en una situación menos favorable, también se benefician con este tipo de cosas si la relación es, digamos, equitativa, ¿no? Y se respeta académicamente, se respetan académicamente los socios entre sí. Bueno, yo sé que los colombianos son
número uno en titulaciones dobles. La verdad es que conozco varios casos de éxito que tienen muchas titulaciones dobles y muy exitosas con instituciones, no nada más en Estados Unidos, sino en otros lugares del mundo. Pero todos los que nos hemos embarcado en este proceso de implementar un doble título, nos hemos encontrado con una serie de retos grandes en su mayoría, ¿no? Entre medianos y grandes. Y los retos siempre van como en tres momentos, ¿no? Primero, los retos en el diseño. ¿Cómo definimos los créditos? Que es algo que César y yo platicamos. ¿Cómo le hacemos con el tema de los créditos si los medimos de maneras tan diferentes? Y a veces es, bueno, en México, para que se den una idea, existen ya de entrada 3 formas diferentes de medir los créditos, dependiendo de la institución, dependiendo de si es institución pública, si es privada, si es, etc. Entonces, bueno, en el diseño hay todo un reto para decidir cómo va a ser el programa, cuáles materias se van a incluir, cuáles contenidos, en qué momento se hace la movilidad, etc. Después, en la implementación, pues es otro momento en el que hay bastantes retos cuando hablamos de dónde se van a inscribir los estudiantes, cómo se van a inscribir los estudiantes, cómo vamos a hacer el tema la evaluación de credenciales que dicen en Estados Unidos que es el proceso que llevan ellos para, digamos, asegurarse que el título que presenta el estudiante del grado previo sea un título no apócrifo, bueno, sea un título verdadero. Y finalmente en el tema de la sustentabilidad. A veces algunos programas de doble título no logran superar el largo plazo por todos los otros retos que tienen, ¿no? Y también tenemos como 3 niveles de retos, ¿no? Tenemos los retos administrativos que se refieren pues al tema de el papeleo, los calendarios escolares, los comprobantes, los requisitos de ingreso, los retos académicos que se refieren pues desde el tema sencillo de quiénes son los profesores, qué expertise tienen, cómo nos aseguramos que lo que va a enseñar nuestro socio es lo que nosotros queremos que nuestros egresados aprendan, porque finalmente nosotros también les vamos a dar un título. Y el tema del aseguramiento de la calidad, y ahí hablamos de los requerimientos de las agencias. En México, por ejemplo, las universidades públicas, prácticamente nuestro sello de calidad, de aseguramiento de la calidad, es el CONACYT. Entonces, si logramos que nuestros posgrados ingresen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, tenemos de alguna manera un aseguramiento de la calidad. En Estados Unidos depende de las agencias acreditadoras para las instituciones públicas y para las privadas. Entonces, si nuestros programas van a estar o van a entrar a eso, también nos tenemos que, a los esquemas de aseguramiento de la calidad, pues también tenemos ahí otro montón de retos que son que nos exigen esas agencias acreditadoras, en el caso de México el CONACYT, en el caso de nuestros colegas de Boston, por ejemplo, la Northwestern Accreditation Association. Entonces, ¿qué les exigen a ellos? ¿Qué les piden a ellos? ¿Qué les piden a nosotros? Y cómo podemos cumplir los requisitos de las dos instancias, ¿no? No sé si César, tú quieras añadir algo aquí. Pues lo que tú comentabas en este tema de la sustentabilidad, sí considero que es como tú lo mencionabas, un gran reto por los mismos temas inclusive del financiamiento, de la forma en la que se operan los programas de doble grado, ¿no? En cuanto a los 3 momentos de los grandes retos, ¿no? Y en el tema de los niveles, en la última parte que estabas comentando, el aseguramiento de la calidad, aquí es fundamental tener en cuenta que para poder lograr esta importante gestión de los dobles grados, tendremos que someter nuestros propios programas, reevaluarlos, hacer una reingeniería y tomar en cuenta que muchas de las instituciones, aquí estamos hablando específicamente del caso Estados Unidos y México, ¿no? Pero también podemos hablar del caso con Asia, con Europa, con otras instituciones, donde de igual forma te piden ciertas credenciales que puedan homologar ante los acreditadores internacionales que den ellos por válidos, digamos, refiriéndome a ellos, a la institución socia con la que estás buscando la coparticipación. Entonces, esto es también una gran oportunidad para nuestras instituciones de asegurar la calidad de nuestros programas. Como bien lo comentaba Magda, por ejemplo, en el caso de ellos con el programa de maestría que lo tienen acreditado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, que es
digamos, la máxima distinción que tiene un posgrado a través de nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y que tienes que cumplir con ciertos lineamientos muy rigurosos en el tema de participaciones internacionales, de publicaciones, ciertas credenciales que te piden. Una gestión en un doble grado en este sentido te apoya muchísimo a poder levantar estos estándares con un, digamos, un recurso humano que no necesariamente tú lo tienes en tu institución. O sea, tú tienes muy buen recurso humano, pero lo puedes hacer exponencial con, digamos, profesores de talla mundial. Por ejemplo, en el caso de la autónoma, de la Universidad de Guadalajara con el Boston College, pues nada menos que tener personalidades como Hans de Witt siendo los profesores de este programa, que de alguna otra forma no lo pudieras tener en tu institución, ¿no? Este tipo de cuestiones son importantísimas. Adelante, Magda. Y así es. Bueno, entonces, como hablábamos, pues cualquier tipo de asociación, incluso, fíjense, nosotros en México tenemos, seguramente en otros lugares, desconozco si el caso de Colombia también, pero nosotros tenemos unos posgrados que les llamamos posgrados interinstitucionales, en el que participamos instituciones mexicanas, y sobre todo aplica para posgrados, no aplica para licenciaturas, rara vez. Entonces, aún en estos programas entre instituciones mexicanas de aparentemente el mismo nivel, el mismo tipo de institución, es difícil poner un currículum común, es difícil definir requisitos de egreso comunes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, entre los retos ya mencionamos algunos, pero me quedaría en este sentido con lo que aparece en la parte derecha de la pantalla, ¿no? En general, todos tenemos retos cuando ponemos en marcha este tipo de programas, pero cuando tratamos de poner en marcha un programa de doble titulación o grado conjunto con una institución norteamericana donde hay grandes diferencias entre el nivel, el tipo, el enfoque de las instituciones, los retos son todavía más grandes, son mayores, incluso, algunos son diferentes, pero incluso creo que a veces impiden las colaboraciones. Entonces hay que ser creativos y pensar cómo podemos avanzar en esto, ¿no? Una de las cosas que también platicábamos César y yo cuando estábamos discutiendo sobre estas sesiones, que muchas veces cuando la propuesta no viene de los académicos, sino viene de la administración o viene de la institución social, no necesariamente del interior, luego tenemos académicos que son como muy desconfiados, ¿no? Piensan que la intención de los socios es reclutar estudiantes. A veces sí, pero no necesariamente siempre, ¿no? Y no necesariamente tampoco es mala. Si finalmente son competencias para los estudiantes de otro nivel, que si los podemos dar a los estudiantes que nosotros atendemos, pues es además muy bueno para ellos, ¿no? Otra de las cosas es el interés sostenido. A veces las instituciones, una de las dos, no necesariamente las instituciones, en este caso no necesariamente las mexicanas, a veces son las norteamericanas, no logran mantener el interés en el doble grado en el largo plazo. Eso también se puede deber a los cambios de personal. Ese es ahora sí que un tema bien importante en la agenda, sobre todo en la agenda de las oficinas de internacionalización, donde los cambios está documentado a través de un montón de estudios en donde en promedio el gestor de la oficina internacional dura 3 años, 2 a 4. Entonces, echa a andar un programa que cuesta trabajo y después de repente ya no hay el apoyo de la oficina internacional para la parte académica, que es vital, ¿no? A veces los académicos hacen su parte, pero si no tienen el apoyo de la oficina de internacionalización y del rector incluso a veces que se necesita, no sobreviven los posgrados, ¿no? Y otro de los retos importantes es la bilateralidad, es decir, nosotros a veces, bueno, y ese es un tema que nosotros hemos visto en la maestría y estamos buscando cómo lo solucionamos. Nuestro programa de doble título se supone que funciona para las dos partes. Se supone que también nosotros podemos recibir estudiantes de Boston que quieran tener un grado de la Universidad de Guadalajara. Ha sido todo un reto esta parte de la bilateralidad para nosotros, pero es algo que siempre tenemos en la mesa y que siempre tratamos de mantener como un pendiente y una preocupación. ¿Cómo hacemos para que nuestro programa realmente sea un programa bilateral
y no sea un programa en el que la Universidad de Guadalajara manda estudiantes y la de Universidad de Boston College recibe estudiantes, ¿no? Entonces, esos son como parte de las diferencias, porque finalmente hay una pregunta de los estudiantes y de los administrativos y de los académicos de estas universidades que están entre las 350 mejores del mundo, y decir, bueno, ¿y por qué quieres un título de una universidad que está en otro país, en otro nivel, en otro contexto, ¿no? Económico y académico? Entonces, eso es importante, y es importante mantenerlo como sobre la mesa, estar conscientes de todas esas diferencias, porque finalmente llega un momento en el que esas diferencias tocan la puerta y te dicen, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? Adelante, César. En este sentido, me gustaría reforzar el punto que está comentando Magda, y más adelante en los casos particulares que les vamos a comentar de los dobles grados que tenemos en la Autónoma de Chihuahua, los que tiene la Universidad de Guadalajara. El tema de la bilateralidad es, como bien lo señala Magda, un reto sustantivo, y sobre todo yo lo quisiera ver como la gran área de oportunidad y una tarea pendiente que tenemos, porque si ustedes checan en la bibliografía, el tema de esta bilateralidad o equidad entre las, digamos, relaciones entre las universidades, me atrevería a decir latinoamericanas, con las universidades, digamos, eh, de los sistemas académicos de primer mundo, o de las economías de primer mundo, llámese Estados Unidos, algunas europeas, inclusive las mismas asiáticas, suele ser muy dispar, en el sentido de que siempre está el reto que tradicionalmente la emisión de los estudiantes en estos programas hacia el extranjero es de Latinoamérica hacia el exterior, y la recepción de los estudiantes se complica mucho por un tema inclusive de la misma idiosincrasia y de la cultura que permea en estas instituciones, y yo me atrevería a decir hasta de un etnocentrismo que existe, en donde se complica un poquito el interés de los estudiantes, y a eso le sumamos el tema de quizás la imagen o la percepción de inseguridad en algunos países latinoamericanos lo complica un poquito más. En el caso de nosotros, en particular con la sociedad entre universidades mexicanas y estadounidenses, el tan famoso warning migratorio nos impone ahí un tema muy restrictivo. Hay un sesgo mediático muy fuerte, que creo que lo compartimos mucho con nuestros colegas colombianos, porque hemos tenido unas realidades muy paralelas en ese sentido, a causa del tema de los cárteles, ¿no? Que es lo que impulsa todo este descontrol del crimen organizado y de la violencia, ¿no? Entonces, esta es una gran área de oportunidad que tenemos que buscar las formas de cómo ser creativos, de cómo cambiar esa percepción, para que cada vez más muchos estudiantes vean esa gran oportunidad que hay en la interculturalidad, y cómo se enriquecen al pasar digamos, un periodo corto en nuestras instituciones latinoamericanas, y cómo eso los enriquece. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tomando en cuenta que según los últimos censos y las predicciones del crecimiento demográfico en Estados Unidos, se estima que la población hispana va a llegar a ser digamos, de la gran minoría a aproximadamente una de las mayorías en la población estadounidense, y entonces el idioma español se va a convertir en una necesidad imperativa. Yo les comento, por ejemplo, en las universidades fronterizas, donde hay una gran concentración de hispanos, llámese ecuatorianos, bolivianos, colombianos, argentinos, mexicanos. Ahí hay una situación donde muchas de estas instituciones norteamericanas ya están ofreciendo sus grados en pregrado y en posgrado en los dos idiomas, por la necesidad de tener gente con una capacidad, digamos, académica, de redacción, de investigación en el idioma español. Entonces, esa es una gran área de oportunidad que tenemos para lograr esa bilateralidad, ¿no? Adelante, Magda, por favor. Gracias, César. Y bueno, un temita más que me gustaría mencionar aquí en este es el tema de la capacidad institucional. El ser una universidad
como en el caso de la Universidad de Guadalajara, pública, grande, con cierto prestigio, etcétera, pues no necesariamente nos asegura el tener la capacidad institucional para gestionar un doble grado en el largo plazo. Entonces, también eso, como les digo, son temas que llega el momento en el que tocan a la puerta para decirnos, oye, hay esto, ¿cómo lo vamos a solucionar, no? Entonces, ¿cómo funcionan? Bueno, en general, quienes, pues un programa de doble titulación en realidad no es muy diferente a un programa académico normal de la universidad. De hecho, las universidades, sobre todo las públicas que tenemos un proceso de autorización por colegios, por órganos colegiados, tenemos que pasar los programas, las propuestas de programas a través del Consejo General Universitario, del Senado, de los consejos de centro, etcétera, ¿no? Entonces, independientemente de si va a ser un doble grado, un grado conjunto o una propuesta única y exclusiva de la propia universidad, tiene que pasar por ese proceso de aprobación académica, digamos, académica y en parte administrativa. Por eso les digo que no es diferente a otros. O sea, finalmente su gestión es muy parecida a la de cualquier otro programa educativo. Donde sí es diferente es en el momento en el que nos sentamos a la mesa con las otras instituciones o la otra institución y negociamos qué parte del programa aporta cada una, cómo vamos a trabajarlo, cuáles van a ser las rutas de movilidad, cuáles van a ser los contenidos, cómo se va a dar el grado, cuáles son los requisitos de ingreso, cuáles son los requisitos de egreso, etcétera, ¿no? Ese es el momento en el que es importante la negociación y en donde nos sentamos a la mesa con los colegas a revisarlo. En general, se pueden implementar utilizando políticas y normas existentes, es decir, aun cuando, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guadalajara, nuestros reglamentos y nuestros estatutos y nuestros procesos son complejos y no son a veces favorables a la internacionalización. Por ejemplo, bueno, para que se den una idea, el reglamento de posgrados no contempla programas de doble titulación. O sea, no existe un apartado de programas de doble titulación. Eso nosotros aprovechamos ese hueco de la normatividad porque entonces no tenemos restricciones, ¿no? Digamos que usamos los huecos a nuestro favor. Pero idealmente debería de tener un espacio donde se delimiten cómo son, qué se espera, qué se acepta, etcétera, ¿no? Pero sí, en general podemos implementarlos con lo que hay. Usualmente, o la mejor recomendación es que estos programas tengan un fuerte componente de relaciones interpersonales porque eso ayuda a la confianza mutua, al desarrollo de vínculos académicos de largo plazo, a que el programa sea sostenible, a poder hacer esta integración y con el apoyo y creyendo en el otro colega, ¿no? Y los expertos dicen que una de las características de los programas de doble titulación que son sostenibles tienen atributos que se denominan de mutualidad. En estos atributos hablamos de equidad, o sea, los socios se consideran pares iguales. Autonomía. Los socios, los dos lados, tienen posibilidad de proponer cosas, de hacer sugerencias y la otra parte también tiene, digamos, la disponibilidad de aceptar o de sugerir contrapropuestas. Son solidarios, aceptan la cultura de los otros, tratan de conocer las normas y de entenderlas y apropiarse de ellas. Y hay una gran participación en los procesos de los dos, ¿no? Entonces, si logramos 3 de estos 4 puntos, yo creo que podríamos tener un programa de titulación doble bastante exitoso y al final, después de que César nos presente los programas que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua, yo les voy a decir por qué es lo que hacemos nosotros en la maestría, en cada uno de estos puntos que nos puede, si no asegurar el éxito, porque eso de lo seguro no existe, ya lo vimos con la pandemia, entonces sí nos permite tener ciertos elementos de éxito, ¿no? Entonces, en la siguiente parte César nos va a presentar qué y cómo hacen la Universidad Autónoma de Chihuahua para sus grados dobles con las universidades estadounidenses. Muchas gracias, Magda. Bueno, aquí quisiera hacer una aportación que englobe, digamos, el contraste y fortalecer el punto que nos comentaba Magda muy al principio,
donde nos comentaba que la gestión de los programas conjuntos o de doble grado, a pesar de que podría haber, digamos, una generalidad de importantes aspectos que debemos de tomar en cuenta en la gestión, sí, cada gestión es única de acuerdo al contexto de las instituciones involucradas y de la situación de acuerdo a las disciplinas, de acuerdo a las áreas y de los intereses y los objetivos propios de la gestión, ¿no? En este caso, por ponerles en contraste, les comento que en el caso de la Universidad Autónoma de Chihuahua, una universidad de adscripción, una universidad localizada en el noroeste de México, de tamaño, digamos, mediano, con una matrícula universitaria de arriba de los 33,000 estudiantes. La forma en la que negociamos y los objetivos pueden ser un poquito distintos, inclusive la burocracia ante la que nos enfrentamos cuando se tiene que gestionar estos programas, como bien lo describía en la parte previa de la presentación Magda, puede ser distinta al caso de la Universidad de Guadalajara, donde estamos hablando que la Universidad de Guadalajara, digamos, es una de las 5 macrouniversidades del país, con arriba de 250,000 estudiantes, imagínense la complejidad burocrática que pueda existir, y bueno, también diferentes capacidades, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros le queremos presentar muy humildemente la experiencia que hemos tenido desde mi universidad de origen en la gestión de los dobles grados con las universidades del suroeste de Estados Unidos. Y aquí es donde les digo que tiene que ver también mucho la cultura institucional, porque nosotros en Chihuahua estamos geográficamente con una vecindad franca con el estado de Texas, con una gran parte de Nuevo México, y alcanzamos otro poquito de cercanía con las universidades de Arizona. Es, digamos, lo más próximo a nosotros en esta región del país. Y a veces existe este cuestionamiento de decir, bueno, ¿por qué si tú tienes, digamos, la comunidad, lo que se le conoce como la comunidad, commuter community, la comunidad binacional, donde hay traslados de ida y vuelta diario entre Estados Unidos y México, la cual es Ciudad Juárez y El Paso, Texas? ¿Por qué no tienes dobles grados con las universidades del sistema de Texas, ya sea Texas A&M o el sistema de UT? ¿Y por qué lo tienes con las universidades de Nuevo México? Entonces, aquí vienen algunos de los componentes que bien nos señalaba Magda, que se los voy a relatar. Básicamente les quiero comentar cuál ha sido el procedimiento para la formalización de los convenios de doble grado, que lo hemos hecho a través del área que me toca dirigir, la Coordinación de Relaciones Internacionales de la universidad, ¿no? Pasando por los grandes retos que nos comentaba Magda. Bueno, pues primero, a través de la coordinación, hacemos el papel que bien comenta Magda de la gestión, de la vinculación, esa etapa donde de manera institucional se gestiona entre oficinas internacionales de ambas instituciones digamos, el interés de lograr ese doble grado, que como bien comentaba Magda, puede haber intereses distintos, pero legítimos de ambos lados, ¿no? Típicamente, como comentaba Magda, en las universidades norteamericanas, muchas de ellas tienen una naturaleza de reclutamiento, ¿no? Para fortalecer las finanzas y el ingreso de estudiantes internacionales a sus programas, que ya de manera default, podríamos decirle, por el mismo prestigio que estas ostentan, ya lo tienen, ¿no? Con estudiantes de varias partes del mundo, pero que por ejemplo, en particular en estas regiones del suroeste de Estados Unidos, por la misma cercanía y por compartir digamos, la cultura y las costumbres con una población, digamos, mexicoamericana o hispana muy fuerte, les representa una gran área de oportunidad a ellos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos nosotros es, hacemos la gestión, el acercamiento desde la oficina de las relaciones internacionales y proporcionamos digamos, una carta de intención a la institución socia. A veces la emiten ellos, a veces la emitimos nosotros, y entonces la turnamos a nuestro departamento jurídico, que también el departamento jurídico lleva una gran parte de la legitimidad y del proceso burocrático para la formalización de los dobles grados, ¿no? Si me ayudas con la siguiente, Magda.
Entonces, en este sentido, una vez que pasamos por la revisión del departamento jurídico, que ya se revisan todas las cláusulas y que se busca mucho lo que comentaba Magda en las filminas previas, que haya estos componentes que, digamos, privilegien la bilateralidad, la equidad entre los programas, que, digamos, que sea una situación de ganar-ganar, ¿no? Donde se establezca muy bien que sean las condiciones propicias para que ambas instituciones y ambas comunidades universitarias puedan obtener beneficios a través de este convenio de doble grado, ¿no? Entonces, una vez que se hace esta gestión de manera directa, se trabaja de manera directa. En este caso, nosotros, en nuestro actual sistema, estamos divididos como el modelo napoleónico, en facultades, ¿no? Entonces, vamos con la unidad académica, la facultad de interés, y solicitamos toda la información académica correspondiente, ¿no? Porque si bien nosotros en las áreas de relaciones internacionales estamos muy interesados en promover todas estas oportunidades para nuestra comunidad universitaria, pues no somos expertos en todas las disciplinas, ¿no? Tenemos que respaldarlos muy bien en las áreas académicas pertinentes, si es el área del STEM, de las ciencias duras con las ingenierías, las ciencias químicas, biología, etc., o si es con las ciencias médicas, con odontología, enfermería, medicinas, ciencias biomédicas, o si es del lado de las humanidades, ciencias sociales, en fin, ¿no? De acuerdo al área de interés, ya que pues solamente las unidades académicas conocen a detalle los contenidos para empezar esa negociación o ese matching entre, digamos, las mallas curriculares entre ambas instituciones. Y aquí viene un gran reto, que es lo que les comentaba Magda, que tiene que ver con la flexibilidad curricular que sí tienen los programas norteamericanos, contra, por ejemplo, lo que nosotros manejamos en las instituciones públicas en México, que suelen ser muy rígidas y que suelen ser en bloque, y que esto dificulta mucho, inclusive por el número de créditos que manejamos en ambas instituciones. Si me ayudas con el siguiente, por favor, Magda. Entonces, bueno, la facultad tiene que realizar y determinar, la facultad entendiendo pues el área disciplinar, ¿no? Y determinar el contenido académico que se va a incluir, lo que se busca potenciar, ¿no? Y a su vez solicita al área académica general, en nuestro caso la dirección académica, la validación de los contenidos de las mallas curriculares, ¿no? Cómo se van a homologar, cómo se van a equiparar los contenidos asignados. Y una vez que se realizan las observaciones pertinentes, se envían a la institución socia para que ella examine y apruebe esta sugerencia, ¿no? Y en esto tiene que haber trabajo de académicos con académicos, ¿no? Aquí las oficinas internacionales estamos, o los agentes de las oficinas internacionales estamos como un área de soporte, pero sí tiene que haber un trabajo muy académico en ambos lados, ¿no? Entonces tiene que haber este acercamiento entre personas que se asignan de ambas instituciones para ir evaluando los contenidos y ponderando que sea un contenido simétrico, pues, que esté balanceado, que contemplen los contenidos que les interesan a la institución socia y los de la propia institución. Y en este sentido, el gran reto es que regularmente nosotros en las instituciones mexicanas solemos tener, si no el doble, el triple de créditos de lo que manejan las instituciones norteamericanas. Y ahí hay una variedad de factores, es multifactorial, ¿no? Ahí se tiene que hacer digamos, una negociación bastante seria y muy a profundidad, pero para serles francos, si lo hiciéramos tratando de equivaler los créditos, no tendríamos ningún doble grado, sería imposible. Entonces aquí tenemos que hacer otro tipo de negociaciones, ser más creativos y ver el tema de que se pueda hacer por materias. Por ponerles un ejemplo, regularmente en una institución norteamericana, en la etapa de pregrado, tú llevas cuatro, cuatro materias para tener la carga mínima, ¿no? Para ser un estudiante full time, de tiempo completo. Y regularmente los créditos son 3, dependiendo pues del programa, pero regularmente son 3 créditos por estas materias, ¿no? Ya las que involucran ciertos laboratorios, ciertas actividades varían, ¿no? Pero regularmente 4 materias es un equivalente promedio a 12 créditos por semestre, mientras que las instituciones mexicanas en el área, vamos, en el aspecto del pregrado, tenemos regularmente entre 7 y 8 materias. Entonces es el doble, ¿no? Entonces imagínense, o sea,
poder equiparar eso, pues no te dan pues las cuentas, ¿no? Inclusive cuando tú haces estudiantes de transfer de tu institución a una institución norteamericana, regularmente llevan un montón de grado de avance, por lo menos cuando ya son materias muy metidas a la especialización del área de pregrado, ¿no? Entonces, por eso estos son aspectos muy importantes a tomar en cuenta para cuando se está haciendo la negociación de cómo lograr que validar eso. Y aquí viene otro aspecto muy interesante que estuvimos platicando Magda y yo previamente cuando estábamos platicando sobre la presentación, que tiene que ver con este componente intercultural y lingüístico a la hora de hacer la negociación con las otras instituciones. En este caso estamos hablando de instituciones norteamericanas y mexicanas, ¿no? Pero podríamos hablar del caso de las instituciones latinoamericanas, por decirlo, con las instituciones europeas o asiáticas, y siempre tener a gente que tenga ya un bagaje de conocer cómo funciona el modelo académico en el país con el que quieres conveniar, ayuda muchísimo. Nosotros también tenemos algunos posgrados, algunos dobles grados con Francia, y regularmente si tienes a gente que ya hizo su especialización en Francia y que conoce bien el sistema, ayuda muchísimo. Porque, por ejemplo, en el caso particular de lo que estamos hablando ahorita, las mexicanas con las norteamericanas, a la hora que estás haciendo la negociación y que vas a hablar, como dice Magda, con los directivos del área disciplinar, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias Políticas, y les expones todo este tema y empiezan a ver, dicen, no, es que hay muchas trabas, ¿cómo lo vamos a hacer con los créditos? ¿Cómo lo hacemos aquí? Y no entienden la cultura. Entonces siempre es bueno tener como yo le llamo ese grado de malinche, ¿no? Que puede hablar desde las dos perspectivas, de las dos culturas, de cómo funciona, digamos, la administración escolar y la gestión curricular en los programas norteamericanos y cómo funciona en México. Y entonces ya puedes generar una cierta empatía para que ellos entiendan cómo funcionas tú cómo funcionan ellos, y llegar a una solución salomónica, a un punto medio, y ser muy creativos y flexibles. En eso nos va a explicar un poquito más adelante Magda. ¿Sí me ayudas con el siguiente? Entonces básicamente en este caminito, como en estos pasos básicos de cómo llegar al doble grado, es una vez que tienes ya el formato completo, toda la información correspondiente de la facultad o de la unidad académica, lo regresa, en nuestro caso, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, una vez que ya hay esta validación y que ya se hizo el trabajo, digamos, académico de alinear las mallas curriculares y cómo se va a organizar todo esto, se regresa toda esta información para la formalización del convenio al despacho jurídico, ¿no? Y es a través del área de nosotros, del área de la Coordinación de Relaciones Internacionales, que hacemos las traducciones pertinentes, digamos, los últimos acomodos, pero una vez que ya tuvo la validación académica pertinente de la unidad académica, la validación legal pertinente del área legal de tu universidad, y inclusive un visto bueno del área general académica de la universidad. Entonces nosotros ya conjuntamos todo esto y, digamos, hacemos las negociaciones finales con la institución con la que estás conveniando. ¿Me ayudas con el siguiente, Magda? Una vez que los instrumentos han sido aprobados por ambas partes, porque ya cuando nosotros los recibimos, pues lo mandamos de vuelta a la universidad socia en esta negociación para que ellos digan, bueno, ¿sabes qué? Sí, está bien o no, hay que ajustar esto, este término o la etapa en la que vamos a estar intercambiando el estudiante, a partir de cuál semestre, cómo están estos temas. Haces ya los ajustes finos. Y cuando son aprobados por ambas partes, digamos, los decision makers de ambas instituciones, haces ahora sí ya la gestión para la recabación de firmas. En el caso de nosotros, primero solemos recabar la firma de nuestro rector, se envía al despacho de la abogada general para solicitar la aprobación, se turna a firmar nuestro rector y luego ya enviamos los tantos originales a la institución socia para recabar sus firmas. Esto es muy diverso, funciona de acuerdo a cómo sea la cultura institucional y cómo esté organizada su institución, ¿no? Pero en el caso de nosotros, mayormente lo hemos hecho de esa manera, ¿no? Y ya nos quedamos con un resguardo de convenio en el área internacional y en el área de asuntos jurídicos de la universidad. ¿Me ayudas con el siguiente, María, por favor? Entonces, en este caso,
los convenios de doble grado o de doble titulación, como comúnmente se les conocen, son esenciales. En el caso de estos convenios, las partes esenciales de la formalización son la coordinación, o sea, el área de asuntos internacionales de su universidad, el departamento de asuntos jurídicos de su institución, el área académica general de su institución y finalmente la cabeza jurídica de la universidad, que en nuestro caso es la que le da al final el visto bueno antes de que el rector firme cualquier documento, ¿no? O sea, si se fijan, son varios interlocutores los que tienen que estar participando para lograr este tema del doble grado. Sí es un trabajo arduo, pero yo les comento la experiencia propia de nosotros. Es un trabajo fuerte la primera vez, porque luego creas un sistema que a pesar de que sean de diferentes disciplinas, te permite llevar ya un orden, una estructura que te facilite el camino, ¿no? Y entonces ya puedes tú guiar de mejor manera a los colegas de las áreas académicas, a los colegas de las áreas disciplinares que tienen que estar involucrados, a los colegas inclusive del departamento legal, y esto se facilita. Una vez que lo difícil es llegar digamos, al primero. Una vez que logras el primero, ya tienes el caminito allanado para seguir en este tema con otras unidades académicas o con diferentes disciplinas que así lo busquen. ¿Me ayudas con el siguiente, Magda, por favor? Entonces, básicamente nosotros hemos logrado potenciar a la fecha con Estados Unidos 4 programas de doble titulación, de los cuales hay 2 que ya tenemos, 2 muy consolidados y otros 2 que estamos en vías de, ¿no? El primero que se generó, que digamos que es, digamos, el convenio madre, es uno que se gestó para un doble grado en ingeniería aeroespacial. Esto a razón que en la región de Chihuahua, uno de los sectores económicos preponderantes, de las actividades económicas preponderantes del Estado y de la ciudad capital, donde tenemos, digamos, la operación más fuerte de nuestra universidad, tiene que ver con la industria de manufactura y el clúster de manufactura aeroespacial, ¿no? Entonces, en este sentido, hubo una intención natural y legítima por ambos lados de la frontera, porque en la región de las Cruces, Nuevo México, empezaron a abrir unas operaciones muy fuertes de manufactura de partes aeroespaciales. Y esto motivó a hacer un estudio de mercado y a un acercamiento de la factibilidad, de la necesidad de formar a profesionales en este tema, ¿no? Que no los teníamos. Entonces, de ahí partimos para gestar el doble grado en ingeniería aeroespacial en el nivel de pregrado y tuvimos por algunos años también un convenio muy específico para generar un número ya, digamos, predeterminado en base a un estudio de doctores en este tema, ¿no? Entonces, el convenio tiene ya más de una década activo. En la actualidad hemos logrado tener ya más de 204 estudiantes que han participado en el programa exitosamente. La idea aquí con nosotros, y les digo que esa negociación es muy particular de acuerdo a cada institución, es que nuestros estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua permanecen del primero al sexto semestre en la UACH, es decir, 3 años. Y del séptimo al noveno, es decir, 1 año y medio, que es básicamente la mitad de lo que ya habían estado acá en México, para concluir en las Cruces Nuevo México y tener el grado de ingeniero espacial del lado mexicano y el grado de ingeniero de ingeniería aeroespacial, un bachelor's en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Nuevo México. Y si se fijan, como lo habíamos comentado previamente, el tema de la economía es fundamental, porque no es lo mismo que un estudiante pague 9 semestres o 4 años y medio con una tuition o una colegiatura de arriba de $2,500 al semestre, por darles la tarifa reducida que se gesta en estos convenios donde te dejan la colegiatura como si fuera lo que le llaman ellos in-state tuition, porque las universidades norteamericanas regularmente como funcionan es que tienen una colegiatura para el estudiante del estado donde está ubicada la universidad, ¿no? Y tienen otra tarifa un poquito más alta
para el estudiante que viene de algún otro estado de la Unión Americana. Por ejemplo, Las Cruces de Nuevo México está a 40 minutos del Paso, Texas. Son estados vecinos, ¿no? Pero un estudiante de Texas que va a una universidad de Nuevo México tiene que pagar como out of state, como arriba de $5,000, más o menos. Y no se diga un estudiante internacional, que son arriba de $8,000, $9,000. Entonces, en este caso, cuando logras estos convenios, imagínate, no solo le estás ahorrando que no pague como estudiante internacional los 9 semestres, sino que además los 3 semestres que va a tener que cursar para salir con el título por ambas universidades, los va a pagar a una tarifa súper reducida, ¿no? Como si fuera residente del estado de Nuevo México, en este caso, ¿no? Por poner el caso específico. Y como pueden ver, aquí hay la fluctuación del número de estudiantes y los picos que hemos tenido desde el 2010 a la fecha, donde hemos alcanzado los picos más altos en el 2013 y en el 2019, ¿no? Y seguimos con una, si pueden ver, digo, hubo una caída por ahí del 2016 y esto tuvo que ver pues con los cambios que sufrimos muchas veces las instituciones de educación superior pública, ¿no? Que viene un cambio de rectorado y luego hay otras premisas, pero luego a las áreas internacionales y a las mismas unidades académicas nos toca seguir empujando para que tenga vigencia, porque como dice Magda, siempre estamos sujetos a lo impredecible, ¿no? Y pueden pasar cosas que hagan que el programa se caiga. Entonces, es también mucha nuestra labor empujar para que se mantengan estos programas, sobre todo con los resultados que estos dan, ¿no? O sea, yo les hablo de 11 años y más de 200 estudiantes, que algunos de ellos ya se quedaron a hacer un posgrado, una maestría, un doctorado allá, y que algunos de ellos ya se convirtieron en parte de nuestra academia acá, pues, de nuestro personal académico, ¿no? Formados en el extranjero por programas propios. Si me ayudas con la siguiente, Magda. El otro de los programas muy fuertes es uno que acabamos de asignar recientemente para el tema de un programa en ingeniería civil. Y este programa en ingeniería civil es bien interesante porque también las instituciones norteamericanas han sido muy flexibles y han ido rediseñando los esquemas, que son parte de lo que comentaba Magda en las primeras filminas. La estructura de cómo se hace es muy diferente, inclusive están involucradas las mismas instituciones, ¿no? Depende de los intereses y cómo lo quieras crear. O sea, puedes jugar con el nivel. Como decía ahorita Magda, no tiene que ser pregrado con pregrado, o sea, no tiene que ser solamente un programa de licenciatura o una doctorado, una maestría. Este caso es una modalidad que han adoptado últimamente las universidades norteamericanas, por lo que le llaman los programas acelerados. Y estos son los que llaman 3+1+1 o 3+2+1. En este caso es un 3+1+1, 3 más 1 más 1. En este caso, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua cursan 3 años, ¿no? Del primero al sexto semestre, muy similar a como era el programa de ingeniería aeroespacial. Pero en este caso, hacen del séptimo a noveno, o sea, y un poquito más, o sea, hacen 2 años en la institución norteamericana, y en estos 2 años en la institución norteamericana, la diferencia es que los chicos salen con el grado de ingeniería o a nivel de pregrado, de licenciatura. Se les da la licencia de ingenieros por la Universidad Mexicana, en el caso de nosotros, la Autónoma de Chihuahua, pero por parte de la Universidad Estatal de Nuevo México obtienen el grado de maestría. Entonces, estos 3+1+1 resultan también muy estimulantes porque por un periodo de corto, por un periodo de tiempo un poquito más corto, obtienen ya el grado de maestría y además economizan porque otro tema importante es que no son los mismos costos para matricularte en un programa de licenciatura a un programa o un programa de pregrado a un programa de posgrado en las universidades norteamericanas, ¿no? Entonces, esto es otro punto muy, muy interesante. Entonces, como pueden ver, nosotros empezamos en el 2018, solo con un estudiante primero, ¿no? 2019 ya llegamos perdona, no con un estudiante. Aquí estoy viendo, sí, con un estudiante y luego 3 estudiantes y en el 2020 otros 3 estudiantes. Como ustedes pueden ver, pues es un programa de reciente creación y apenas estamos empujándolo, pero la idea es que se impulse más. Bueno, y también les voy a ser muy franco, la razón por la que hemos batallado en los últimos años para lograr ese número de estudiantes que teníamos en el pasado es
las mismas dificultades con la actual administración de Estados Unidos para la movilidad y la cuestión de los visados, ¿no? Pero esas son cuestiones ya ajenas a nosotros en la academia, ¿no? Por eso hay muchos factores externos que pueden influir, pero desde nosotros estamos en la trinchera de seguir empujando esto. ¿Me ayudas con el que sigue, Magda, por favor? Y aquí voy a ser bien rápido porque digamos, los dos convenios más recientes de doble grado los hicimos con una universidad también del Estado de Nuevo México, con más de 100 años de trayectoria, con una vocación de servicio para la población hispana. Es una Hispanic Serving Institution, muy enfocada a temas más de formación educativa que de investigación. De hecho, esta universidad está clasificada en ese sentido porque mucha de la labor que hacen es para el desarrollo regional, y el grado máximo que ofertan es maestría. En esta universidad no hacen investigación, bueno, sí hacen, pero no al nivel de profundidad que se hace, por ejemplo, con la otra universidad, la Estatal de Nuevo México, en MSU, que es una Land Grant University, enfocada mucho en temas del desarrollo agropecuario, ¿no? Y que tienen unos grados de investigación pues, muy tremendos, ¿no? En este caso, pues, conveníamos tener de 1 a 4 semestres. Por eso les digo, si se fijan, los 3 convenios que les he presentado, las 3 relaciones que tenemos, son muy distintas. O sea, no son ni siquiera los mismos tiempos que tienen que estar en una u otra institución, porque como les di, como les comentaba Magda en el principio, depende del contexto, de las necesidades y de cómo se van engranando desde el principio entre los académicos de ambas instituciones, ¿no? Entonces, del primer al cuarto semestre lo hacen en la Universidad Autónoma de Chihuahua, del quinto al séptimo lo hacen en Western New Mexico University, y aquí se les pide regresar el último año a cursar del octavo y el noveno semestre en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Este en específico es para un doble grado en negocios internacionales. Apenas logramos signar este convenio a finales del 2018 y tenemos un par de años. Estamos precisamente en el tema de la campaña para poder lograr tener una población interesada. Un tema aquí muy interesante que lo platicaba con Magda previamente, tiene que ver con cuando tú eres una institución de educación pública, superior de educación pública en México, tienes una de las, digamos, vocaciones de servicio a la comunidad, a la gente, digamos, que tiene un estrato socioeconómico más bajo, que necesita más del acceso a la educación pública, ¿no? A pesar que nosotros en México somos, tristemente les digo, una de las instituciones de educación pública más caras en el país, en el tema de lo que se paga por estudiar. Aquí se cobra alrededor de 4,000 pesos el semestre, que vendría siendo algo así como $200, ¿no? Que aún sigue siendo muy bajo comparado con lo que se paga en una institución norteamericana. Sigue siendo un reto para los estudiantes mexicanos poder pagar, aunque sea solo del quinto al séptimo semestre en la universidad norteamericana. Entonces, últimamente con las dificultades económicas que ha habido, se ha tornado difícil. Y aquí es donde nosotros también en las universidades necesitamos ser creativos y ver que hay otros nichos muy importantes para que otros estudiantes de nuestras regiones se puedan beneficiar de estos programas. Es decir, los estudiantes que están en las universidades privadas, ¿no? Aquellos estudiantes que van, por ejemplo, en México, a un tecnológico en Monterrey, a una Salle, a una Anáhuac, a una Universidad del Valle de México, que pagan cantidades muy similares a las que se pagaría por estudiar en una institución norteamericana. Si tú les ofertas estas ventajas de estudiar con lo que cuesta estudiar en una universidad pública en México y tener esa oportunidad de tener los 2 títulos y tener esa oportunidad de tener esa exposición y esa, como le llamaba Magda, esa oportunidad de seguirte formando en una institución de prestigio en el extranjero por una tarifa reducida, pues es una gran oportunidad, ¿no? Entonces, en esa etapa estamos ahorita aquí en la universidad para lograr reclutar estudiantes para este programa. Y si me ayudas con el siguiente, Magda, el siguiente está en el mismo sentido, es un convenio de doble grado específico para el área de ciencias químicas, y estamos precisamente en el tema de reclutamiento de estudiantes. Como lo pueden ver, estos convenios los firmamos en el mismo año y estamos ahorita en la etapa de marketing para lograr hacer atractivos estos programas para nuestros estudiantes. Si me ayudas con la siguiente, creo que es el último. Muchísimas gracias, Magda, pues te cedo la palabra. Gracias, César. Pues yo les voy a hablar sobre la maestría en Educación Superior Internacional.
desde el punto de vista, César y yo pensamos en una presentación que se complementara desde dos puntos de vista, ¿no? La gestión administrativa e institucional de la Oficina de Relaciones Internacionales y la parte académica. Entonces, esto sobre la maestría es cómo se maneja la parte académica del programa, ¿no? Entonces, pues es un programa de maestría que, bueno, además, como decía César, en realidad es un programa único en su tipo. Estamos buscando mejorar e incrementar y potenciar la profesionalización del sector de la educación superior en el país a través de dos grandes objetivos, ¿no? Uno es el formar capital humano para el diseño de estrategias, dirección de proyectos, la operación y la implementación de las estrategias de internacionalización en las instituciones de educación superior y en general en el sector de educación superior. Y la otra también es formar futuros investigadores, que eso nos hace falta mucho, mucho en la región, ¿no? Gente que pueda documentar buenas prácticas, que pueda teorizar, que pueda ayudar a la comprensión de este fenómeno desde el punto de vista de América Latina, que tiene un enfoque y unas particularidades muy diferentes a lo que sucede en otros lugares, ¿no? Nuestros socios, como ya mencionó César, pues la verdad tenemos el gran privilegio de contar con socios del nivel de Hans de Witt, que es un apasionado de América Latina, seguramente todos lo conocen. Además es un académico muy serio, un colega muy solidario y en general ha sido un gran apoyo para lograr este programa de maestría desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la gestión. El programa de nosotros es un programa hermano al programa que se llama, exactamente tiene el mismo nombre, solo en inglés. El de ellos es Master in International Higher Education y el de nosotros es Maestría en Educación Superior Internacional. Nuestra maestría tiene unas particularidades muy específicas porque, como les decía, como finalmente se gestiona como cualquier otro grado, nosotros tuvimos que pasar por un proceso de aprobación de la maestría en Educación Superior Internacional para que la Universidad de Guadalajara diera el título. Entonces, los estudiantes o los aspirantes, quien esté interesado en nuestro programa, puede optar por tomar nuestro programa con titulación única de la Universidad de Guadalajara o puede optar por la opción de doble titulación. Las dos cosas obviamente tienen sus ventajas. Por una parte, el programa con el título de la Universidad de Guadalajara únicamente es un programa pues que tiene costos diferentes y que no implica movilidad y que no implica, digamos, gastos de traslado y un pago de colegiatura muy distinto al que se tiene en Boston, que es lo que comentaba César. Y por otra parte, la titulación doble, bueno, pues tiene implicaciones muy interesantes para quien decida después estudiar un doctorado, hacer una formación en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, están las dos opciones. Es una maestría que pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de CONACYT. Tenemos una convocatoria anual. Llevamos ya 3 generaciones. Están por ingresar la tercera generación. Dura 4 semestres. Y a partir del año pasado implementamos una modalidad, porque nosotros buscamos aspirantes en dos grandes rubros. Por una parte, nos gusta que se incorporen a nuestro programa y queremos reclutar y que se incorporen a nuestro programa los profesionales que ya trabajan los temas de educación superior internacional, porque finalmente es un área, un campo del conocimiento nuevo, aunque no es un campo en la gestión nuevo, pero sí beneficia mucho el hecho de tener ese vínculo entre la investigación y la práctica. Eso es por una parte. Y por otra parte, buscamos también esta nueva generación de jóvenes con intereses e intenciones de hacer una carrera en la educación superior internacional, ¿no? La titulación UDG se puede cursar en una modalidad que nosotros le llamamos ejecutiva. Es una modalidad de conexión sincrónica a distancia. Nosotros en un mismo espacio virtual y presencial, cuando las condiciones lo permiten, tenemos estudiantes de tiempo completo que usualmente reciben una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para tomar la maestría, con estudiantes que realizan trabajo en la temática, en sus instituciones en otros países. Por ejemplo, actualmente tenemos 2 distinguidas estudiantes colombianas que son además muy, muy queridas en la comunidad de educación superior internacional, como Luisa Villamizar, que trabaja en ASCUN. Ella es una de nuestros estudiantes en esta modalidad. Entonces se conectan a las materias en tiempo, a las clases en tiempo real, ¿no?
Tenemos, sí, un requisito de presencia mínima en la que los estudiantes de otros lugares que están en esta modalidad ejecutiva asisten a un seminario, que además es un seminario muy rico porque usualmente tenemos invitados a Hans o a alguno de los colegas de Boston, a otros colegas de corte internacional y nacional, nos dan un seminario académico sobre educación superior internacional, sucede una vez al año, y eso hemos nosotros logrado que se acepte en el centro universitario aprovechando los huecos de la normatividad, porque este modelo ejecutivo híbrido de corrección sincrónica, pues no existe, ¿no? En la normatividad no existe. Tú eres estudiante y en casi ningún lugar dice en qué consiste o qué se tiene que hacer para ser estudiante, fuera de un número de créditos que debes de cursar, ¿no? Pero no hay claridad sobre cómo y cuándo, entonces eso pues lo aprovechamos para este tipo. Y cuando hay opción de titulación doble, también nuestros colegas de Boston son súper flexibles en la forma en la que trabajamos con ellos. Los estudiantes pueden hacer una estancia de los créditos de Boston, nosotros lo tenemos dividido. Nuestro programa es un programa que tratamos de hacerlo súper compacto. Les voy a mostrar la malla curricular de una vez, que eso es lo que sigue. Es un programa súper compacto para términos mexicanos, ¿eh? Como decía bien César, nuestros programas suelen estar llenos de materias y de créditos y estar muy saturados en algunas ocasiones. Entonces, para términos mexicanos, nosotros mantuvimos el programa lo más simple que pudimos. Tenemos solamente 11 materias y son prácticamente las mismas materias con un par de diferencias que las que llevan en Estados Unidos. Por ejemplo, los estudiantes que hacen la titulación doble o la titulación solo UDG toman esta materia que se llama Educación Superior en México y América Latina, que no tienen en el programa de Boston. En el programa de Boston, obviamente, tienen Educación Superior en Estados Unidos, Cultura, Gobierno y Educación Superior en Estados Unidos, algo así se llama. Y otra de las materias que nosotros tenemos es esta de tópicos selectos, que es una materia optativa que varía en función de los intereses de los estudiantes, la trayectoria, el perfil de los profesores, etc., ¿no? Que también en Estados Unidos tienen una materia distinta que entra ahí. Entonces, la malla curricular, como les digo, es prácticamente simétrica, tenemos más o menos las mismas materias, no el número de créditos por lo que mencionaba César, o sea, los números de créditos, es muy difícil empatar un programa con números de créditos. Entonces, lo que decidimos fue explicarles a nuestros colegas de Boston cómo funcionan los créditos en México para la UDG en particular. Y a partir de eso, ellos aceptaron que más o menos equivale en carga académica las materias a sus materias. Entonces, lo que buscamos es que en realidad las materias sean equivalentes. Y esta es la malla curricular, así es como nosotros organizamos, digamos, la maestría en términos de qué materias se toman en Boston, qué materias se toman en la Universidad de Guadalajara. Hay un requisito muy importante que respetamos las dos partes, es decir, los estudiantes se inscriben en las dos universidades y se mantienen vigentes durante los 2 años de la maestría. Las dos partes hacemos una equivalencia al 100% de las materias que tomen con el socio, porque hay una previa autorización de qué materias. Entonces, el estudiante que se inscribe en la doble titulación tiene la garantía de que si aprueba las materias y cumple con los requisitos de ingreso y egreso, tiene los títulos de las dos universidades gracias al convenio que se gestionó en ese sentido, ¿no? Aquí hay unas fotos de lo que son nuestros seminarios de arranque. La foto de aquí del extremo superior izquierdo es una foto de nuestro primer seminario, de nuestra primera cohorte. Como les digo, esos seminarios le dan un formal inicio al ciclo escolar, entonces usualmente son en agosto. Este año, por obvias razones, tuvimos que cancelarlo, pero pensamos retomarlo y hacer algo parecido, seguir con estos seminarios el siguiente año, ¿no? A partir de la cuarta generación. ¿Por qué para nosotros en la universidad consideramos a la MESI como un caso de éxito de doble titulación? Bueno, la verdad es una pena porque la Universidad de Guadalajara, ustedes saben que tiene una trayectoria muy importante en internacionalización. Sin embargo, solamente tenemos 2 programas de doble titulación en toda la universidad, que como dijo César, es una universidad de 250,000 estudiantes, 15 centros universitarios, etc. Entonces, son solamente 2 programas porque todos estos retos que les mencionamos en las filmines anteriores son difíciles de rebasar y no hay una cultura, no hemos conseguido la cultura que sí se ha conseguido a través de la gestión en la Universidad Autónoma de Chihuahua de interés, aceptación y búsqueda de programas de doble titulación, ¿no? Entonces, bueno, también es un caso de éxito porque demuestra cómo la colaboración entre las personas puede
irse profundizando y cambiar, mutar al ámbito institucional y permanecer. Hans, como a lo mejor algunos de ustedes saben, está por retirarse. Sin embargo, se dio la batuta a la colega que viene por ahí en unas fotos que se llama Rebeca Schendel. Rebeca Schendel y yo hemos estado trabajando durante el último año en este programa. Entonces hemos tenido, y bueno, Hans no era mi colega directamente, era colega muy cercano de la doctora Jocelyn Gassel, que es mentora y amiga mía, profesora, etcétera, es parte del núcleo académico básico. Entonces, digamos que de ahí se viene dando una colaboración del ámbito personal al ámbito institucional, fortaleciéndose cada vez más y ampliándose con una red de personas alrededor de esto, más allá de Hans, de Jocelyn, de Rebeca y de mí, ¿no? Hay como toda una serie de personas involucradas que están a bordo con este proyecto. Y mucho más importante que lo anterior, esta colaboración tiene estos elementos de mutualidad. Es una colaboración autónoma porque las dos partes hemos aprendido de la cultura y los valores del otro, hemos estado dialogando, hemos estado buscando soluciones para casos específicos, problemas con los estudiantes, problemas con el manejo de idioma, etc. Es una colaboración solidaria donde tenemos una interacción máxima, un apoyo y relaciones sostenibles en el largo plazo. Parte de esta solidaridad es que los colegas de Boston mantienen un interés y siguen buscando la manera en la que podemos hacer de esto un programa más bilateral. Vamos a tener por primera vez un estudiante que va a venir de intercambio con nosotros, que es un primer gran paso para este tipo de colaboraciones y ustedes lo saben porque normalmente, como lo hemos dicho, la colaboración es de aquí para allá y de allá para acá menos o nada en algunos casos. Entonces, estamos trabajando en eso. Es un programa que tiene mucha participación porque la colaboración no es jerárquica, hay una transferencia recíproca de conocimientos, de prácticas, de cómo hacemos y qué hacemos. Por ejemplo, Hans es codirector de casi todos o todos los estudiantes que están en la doble titulación. Forma parte de nuestro núcleo académico básico y de la junta académica. Compartimos los materiales de las materias, incluso, por ejemplo, yo tengo el gusto de impartir a partir del semestre pasado la materia de internacionalización y Hans también, entonces nos compartimos a ver cuáles son los temas que tú vas a dar, cuáles son los temas que yo voy a dar, las lecturas, las actividades, cómo podemos hacer que los estudiantes colaboren entre ellos, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado a hacer un programa sólido y también hay mucha equidad porque juntos decidimos qué y cómo hacer. Por ejemplo, los estudiantes que están en la doble titulación pasan por 2 procesos de entrevista y hasta que no estemos las dos partes contentas con que o satisfechas con el candidato, es que se acuerda su participación en el programa de doble titulación. Sin embargo, bueno, pues tiene algunos riesgos, pues son los intereses institucionales divergentes. Ustedes saben, la universidad Boston College es una universidad privada, de élite, más centrada en el tema de los recursos porque finalmente vive de las matrículas. La Universidad de Guadalajara tiene otro enfoque. El financiamiento es un tema. Ahora que comentaba César, pues lo que cuesta la matrícula en Nuevo México, pues nada que ver. En Boston, cada crédito que nuestros estudiantes deben de cursar cuesta normalmente $1,600 y para completar el programa tienen que completar 16 créditos. Hans y su equipo hicieron una negociación muy importante con la administración en Boston que nos otorga a los estudiantes en la doble titulación un 30% de descuento, pero aún así, $1,000, $1,100 por crédito, pues sigue siendo mucho. La Universidad de Guadalajara ha apoyado a los estudiantes y reciben una beca para pagar buena parte de los costos, no todo, pero bueno, esa es una parte muy interesante que hacemos. Sin embargo, pues como siempre, ¿no? El financiamiento va a seguir siendo un tema porque no sabemos hasta cuándo va a ser posible le va a ser posible a la Universidad de Guadalajara otorgar esas becas que ha estado dando. Y finalmente el tema de la rotación y los cambios. El no tener a Hans ya como profesor porque se jubile en algún punto, pues seguramente va a ser un cambio en esta dinámica que tenemos, que esperamos que para entonces tenga esta transición y esta solidez, hacia lo académico y hacia lo institucional que nos permita limitarlo, ¿no? Entonces, bueno, al final tenemos unas recomendaciones y me gustaría cederle la palabra primero a César para que hable un poco a nombre de la Autónoma de Chihuahua y sus experiencias. Muchísimas gracias, Magda. Súper impresionante. Yo pensé que esta era cara, pero no, ya veo.
Bueno, el tema, como bien comentaba Magda, hay muchísimos retos, ¿no? Hay muchísimos retos para llevar a cabo estos programas, pero créanme que la satisfacción de las oportunidades que se brindan para nuestras comunidades universitarias es tremenda, ¿no? Y las oportunidades, inclusive cuando ya ves pasar algunas generaciones y ves a los chicos formados, ya unos profesionales con unas oportunidades que nosotros por sí solos en nuestras instituciones quizás no se las hubiéramos podido brindar así tan digamos, de manera tan amplificada, ¿no? O exponencial. Pero bien, como comenta aquí Magda, estuvimos platicando sobre algunas recomendaciones para el proceso de la implementación de los programas de doble grado o joint degrees, como se les conoce, ¿no? Pues partir de programas, políticas y de los mecanismos ya existentes, o sea, de lo que comentamos ahorita, del contexto en el que tú te encuentras situado en tu institución y jugar ahora sí que con las cartas que tienes en tu mano, ¿no? Y de acuerdo a la normativa que existe en tus instituciones, las políticas que ya están es que es difícil, lo estaba pensando en inglés, in place, que están ya acomodadas, ver cómo tú haces la gestión y llegas a los decision makers. La verdad es que estos programas es muy difícil que salgan desde la intención sola de los académicos o de los agentes de las oficinas internacionales. Tienes que llegar a la esfera más alta de la jerarquía de tu universidad y que esté convencido de los beneficios de esto. Si no, difícilmente lo van a poder llevar a cabo. Y lo que comentaba Magda, involucrar a los académicos, a los administrativos, que dominen el idioma y conozcan a los socios. O sea, estas son palabras claves. O sea, si tú no tienes involucrada a la parte administrativa, en el proceso burocrático se te va a trabar. Tienes que tenerlos convencidos y bien involucrados y bien comunicados de cómo va a ser el proceso. Pero, por el otro lado, si esta es una intención interinstitucional entre tú y la universidad socia, pero los académicos de tu lado o del lado norteamericano no le entienden o no les interesa o no tienen empatía o tienen un cierto recelo, como lo comentábamos anteriormente Magda y yo, con el tema de, híjole, es que vienen a reclutar a nuestros estudiantes y, híjole, van a venir con una actitud imperialista en el conocimiento de que ellos son digamos, los expertos, etc. No, no, no. Aquí se trata de jugar en igualdad de circunstancias, en generar mucha empatía y en sí tener muy involucrados a ambas partes, al área académica, al área administrativa, que sepan de qué se tratan estos temas, o sea, empaparlos de la dinámica de lo que es un doble grado, no solo pedirles los trámites per se, y de cómo operaría. Y otro tema aquí que, y no sé si fue una cuestión lingüística o si venga en ese sentido, el idioma, el idioma, si vas a trabajar con una universidad internacional, aún en estos tiempos sigue siendo, digamos, la moneda de cambio el inglés en temas de ciencia y tecnología. Y lo va a seguir siendo por un rato, aunque el mandarín venga empujando muy fuerte, ¿no? Y aunque haya otras lenguas francas, como el caso del francés o el alemán, que son muy importantes, el que tengas una capacitación lingüística en tu planta docente y en el área administrativa es importantísimo para que esto salga adelante. Te cedo la palabra, Magda, para que me ayudes con los que siguen. También está el tema o sea, el hecho de que no exista normatividad no quiere decir que lo dejemos así, ¿no? Hay que trabajar, desarrollar lineamientos. A mí me da mucho gusto ver casos de universidades como la Autónoma de Chihuahua o incluso, por ejemplo, los colegas colombianos de Uninorte que tienen todo un proceso bien establecido y bien desarrollado que facilita a las áreas académicas y administrativas del resto de la institución hacerlo. Entonces, hay que apuntar hacia allá. También, como les decía, pues trabajar en la bidireccionalidad, cómo desde el principio podemos hacer que este programa funcione para los dos lados. Estudiar la norma que ya tenemos, porque finalmente con lo que tenemos es con lo que hay que trabajar, como dice César, esas son las cartas que tienes. Entonces, ¿dónde hay huecos y cómo podemos proponer cambios que nos favorezcan y aprovechar lo que hay, ¿no? En nuestro favor. También otro aspecto clave es que la institución socia se involucre en la operación del programa, o sea, no nada más en el diseño y en la conceptualización y en reclutar estudiantes, no, en lo que se opera día a día. Por ejemplo, Hans es parte de nuestra junta académica,
Entonces, él se entera de todo, ¿no? Que viene la revisión de CONACYT, que hay que actualizar los CVUs de los profesores, que tenemos estos candidatos a la beca, hay que entrevistarlos, etcétera, ¿no? Entonces, se tienen que involucrar lo más que se puede en la operación. Una comunicación súper constante también es la clave, porque siempre hay temas que hay que ir puliendo de los estudiantes y de las cosas. Ser flexible, ser creativo, cómo le podemos hacer que, por ejemplo, pues este tema de la pandemia nos ha puesto a todo mundo así como que de pie para poder hacernos flexibles y creativos y cómo podemos seguir adelante con nuestros proyectos. Y la CHEC es un gran ejemplo de esa flexibilidad y de esa creatividad, y aprovecho para felicitarlos. Y te dejo el micrófono, César, para los últimos. Pues miren, como bien lo comenta Magda, nuestra profundo reconocimiento y felicitaciones para la comunidad de universidades colombianas en ASCUN y en RCI por magnífica demostración de resiliencia y de lograr un primer LACHEC virtual tan exitoso como lo están teniendo, ¿no? En este sentido, lo que comentaba Magda, además de la comunicación, hay un tema aquí importantísimo que Magda lo señaló esta mañana previa a la sesión, la flexibilidad y la creatividad. Esas son clave para que este proyecto pueda salir adelante. Se tiene que pensar así que, como dicen los norteamericanos, out of the box, ¿no? Fuera de la caja, y pensar en cómo organizarnos de manera distinta, porque si lo haces, si te vas ahora sí by the book, de acuerdo a los elementos que tienes, no te va a salir. O sea, en ese recetario no están escritas las reglas para crear un doble grado. Como les mostramos anteriormente, aquí les presentamos 5 programas de doble grado, ¿no? De manera muy sucinta. Y si se fijaron en eso, son muy distintos en los tiempos, de la operatividad. Inclusive pueden ser con las mismas instituciones. Hablamos de 3 instituciones. No, perdón, hablamos de 5 instituciones aquí. De la UDG con el Boston College, de la Universidad Autónoma de Chihuahua con la Estatal de Nuevo México y de la Universidad Autónoma de Chihuahua con la Universidad del Oeste de Nuevo México. Y en todos estos programas no necesariamente son las mismas reglas. O sea, y aquí la clave es eso, la flexibilidad. Tienes que jugar con cómo negociar y cómo equilibrar las cargas, cómo involucrar a todos los que están relacionados con el proyecto y ser muy creativos. Si nos fuéramos a, como dice el librito y como nos lo dictan las instancias de la Secretaría de Educación Pública, de cuántos créditos tienes que tener, etc., etc. Y si nos vamos por el lado norteamericano, que te dicen es que yo no me puedo salir de esto, a nosotros nos dicen que nada más en este número de créditos, entonces tú tienes muchos más créditos que yo no puedo, o sea, no vamos a encontrar un punto de encuentro. Entonces, ahí es donde tienes que ser creativo y decir, a ver, espérame, bueno, y si no nos vamos por los créditos, ¿y qué tal si buscamos otra vía? Y mira, vamos a ver los contenidos curriculares. Tus 2 clases tu clase estadística equivale a 2 que yo doy porque lo tengo dividido. Entonces, mira, vamos haciendo estos arreglos y entonces ahí empiezas a ser creativo. Pero tienes que ser creativo digamos, de todos los agentes que están involucrados, porque tan creativo tiene que ser el área administrativa, como el área académica, como inclusive en la misma área jurídica, y prestarte a pensar en crear programas nuevos que no tienen que seguir esta rigidez burocrática que nos dictan los cánones, ¿no? Entonces, la flexibilidad y creatividad es preponderante. Cada programa de doble grado o de Young Degree tiene sus particularidades, como bien lo comentamos, no se puede generalizar. O sea, si bien podemos partir de algunos patrones generales que nos den una guía o un norte de cómo avanzar en el proceso, ¿no? De cómo establecerlo, pues ya tú lo vas creando de acuerdo a tu propia realidad. Es decir, es como cuando en México empezábamos a querer crear espacios comunes como lo que se genera en Erasmus, ¿no? No podemos replicar el Erasmus que hay en Europa, en nuestras instituciones de Latinoamérica tal cual, ¿no? Pero sí lo podemos adaptar, lo podemos tropicalizar a nuestra propia realidad, ¿no? Y tomar lo mejor de los diferentes modelos. Entonces, en este caso, sí podemos ver un panorama general, pero tenemos que ir de eso a lo particular y a nuestro propio contexto. En esto fue totalmente certera Magda. Mucha gestión, pero mucha gestión. Esto involucra mucha gestión y en eso yo le reconozco la labor a Magda, que sé que es una
combativa, apasionada de estos temas de la gestión en la educación internacional. Prueba de ello es lo que están haciendo con el programa de Messi. Y paciencia, mucha paciencia. Esto lleva tiempo, pero como les comentaba en la parte anterior, una vez que logras poner una estructura y convencer a los decision makers y a la gente involucrada, entonces ya tienes un caminito. Yo les planteaba que ahorita nosotros tenemos esos 4 doble grados que los hemos logrado, ustedes vieron, los últimos 3 en un periodo de 3, 4 años en esta administración. Y estamos por consolidar un doble grado en ingeniería en alimentos y ya tenemos otro con una institución francesa. Y queremos cerrar, por ejemplo, la administración de nuestra universidad, que culmina en un par de años, con al menos 11 dobles grados operando. Entonces, lo difícil es el primero y después no bajar la guardia y pues sí, hacer mucha gestión y ser paciente en lo que arranca. Y lo último es documentar toda la evidencia, todo el proceso. Todo el proceso lo tienes que documentar precisamente para crear ese caminito, ¿no? Que te lo aligere. Y aquí me gustaría hacerle la palabra a Magda porque los 2 últimos puntos creo que ella los puede fortalecer aún más. Sí, bueno, sobre todo en el tema de documentar evidencias, creo que hace poquito estaba viendo un video de Francisco Marmolejo y él ha hecho mucho hincapié en que si el tema de la educación internacional está entrando en una cierta crisis en algunos lugares, es en parte porque no hemos hecho nosotros esa labor de justificar la existencia de la educación internacional. O sea, nosotros si no documentamos buenas prácticas, si no evidenciamos la información, el siguiente rector va a decir, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué lo quieres? No funciona. Entonces, hay que documentar las evidencias y hay que trabajar en ese sentido. Y a mí eso es una de las cosas que más me emociona de las posibilidades que ofrece la maestría en educación superior internacional. El hecho de vincular la parte académica de la investigación con la práctica, hacer practitioners que hagan investigación, que puedan documentar y que puedan desarrollar teorizar en algunos casos, si es que se puede, y tener evidencias de los procesos para poder pues ahora sí que make the case, como dicen los gringos, ¿no? Que tenemos que darle sustento al por qué sirven y para qué sirven más allá del tema del prestigio, a lo mejor, porque no tenemos suficientes evidencias de dónde están nuestros egresados de los programas que están haciendo, cómo se han beneficiado, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una tarea bien interesante y bien importante que nos queda. Y bueno, no sé, Matías, si tenemos oportunidad de preguntas y respuestas o si nos... Bueno, oficialmente se nos cierra a las 6, entonces, digamos, la sesión estaba programada hasta las 5:30, pero oficialmente nos cierra a las 6. Entonces, si hay alguno de las personas que están asistentes que tengan preguntas en esta gestión, muy bienvenidos. Si César y Magda aparentemente tienen estos minutos, entonces poder compartir con ellos esta sesión de preguntas y respuestas. Sí, claro, con muchísimo gusto. Sí, una disculpa de antemano por si nos extendimos un poquito. La verdad es que es muy apasionante hablar de estos temas y de varias experiencias, pero totalmente abiertos a cualquier, digamos, duda, comentarios. Si quieren que les compartamos algo, aquí ya Magda nos hizo el favor de compartir los contactos, ¿no? A través del correo de Magda de la UDG, del mío de la Universidad de Chihuahua y también de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional. Ahí están los sitios, las redes sociales. Siéntanse en total confianza. Estamos aquí para resolverles las dudas y creo que muy bien tenemos de aquí a las 6, ¿no, Magda? De tiempo por si tienen dudas, comentarios. Sí, si hay algo, adelante. Pueden activar sus micrófonos, sus videos, preguntar en el chat, en la plataforma por Q&A. Digamos que es libre la interacción. Bueno, vemos aparentemente que la presentación ha sido muy detallada. ¿Alguien? ¿Aida? Yo sí tengo, sí. Perfecto. Yo soy Aida, soy la coordinadora de intercambio académico de la Universidad Simón Bolívar de la Ciudad de México. Me integré no hace mucho como en esta posición a la universidad
y presenté la propuesta porque no existe y me mandaron directamente con servicios escolares, quien a su vez me vinculó con una área de SEP y la respuesta que tuve con ellos era que era difícil, por no decir imposible, en el caso preciso de mi propuesta, por el reconocimiento. Secretaría de Educación Pública no acredita dobles títulos, no hace el reconocimiento como tal porque cree que es hacer un doble título de lo mismo. Entonces, yo tengo ahorita ese problema. Cabe destacar que yo anteriormente había trabajado en otra universidad donde sí tuve la posibilidad de trabajar con dobles títulos, pero a mí nunca me tocó la gestión, ya estaba y era una universidad bastante grande. Entonces yo ya nada más llegué a implementar los programas, promoción y difusión. Trabajé en la Universidad del Valle de México, en el campus más grande, entonces teníamos 2 sedes incluso y ahí ya nada más a mí me tocó la parte de difusión. Entonces, no sé cómo ahorita seguir con mi propuesta, porque de hecho no quiero como dejarlo ahí, quiero seguir con esta misma proposición hacia mi actual universidad. Magra. Aida, mira, las universidades públicas y las privadas tienen diferentes maneras de gestión, pero existe el acuerdo 280 o 289, no estoy segura, que es el que rige a las universidades privadas y rige el tema de la revalidación. En realidad es un hueco normativo, efectivamente las dobles titulaciones como tal no están en ningún lugar porque son un desarrollo muy nuevo y nuestra normatividad, en el caso de la UDG y en el caso de muchas otras, es de los 90, entonces en los 90 pues eso no existía y como seguimos con la misma norma, pues no hay manera de ponerlo, pero sí hay la manera, lo que nosotros hacemos es una revalidación de lo que los estudiantes toman, las materias que cursan en Boston. Y mantenemos la norma, que en el caso de la universidad dice que los estudiantes tienen que hacer el 60% de los créditos con nosotros para poderles dar el título. Entonces, el programa está diseñado para que tomen el 40% de los créditos en Boston. Entonces, es cuestión de que revises bien ese acuerdo. No estoy segura si es el 280 o 289. Tiene uno de los dos números y es el acuerdo de la SEP donde dice cómo y qué se puede revalidar y cómo se integra en un programa de estudios, en un plan de estudios. Y de hecho en CEP me dijeron lo mismo, pero el discurso que ellos tienen es, ¿por qué quieres que yo te dé un doble título va a ser la misma carrera, Administración de Empresas, y en Nuevo México se llama Administración de Empresas aplicadas a negocios? Entonces, cuando llega tu alumno, pues va a ser el mismo título, entonces va a tener 2 títulos de Administración de Empresas. Ese es el discurso que me dieron. Como tal, yo entiendo que el alumno, además de legalmente, por así decirlo, el reconocimiento del título, quiere la experiencia como tal, ¿no? Y me llama por eso también la atención de lo que decían, de que no necesariamente es de licenciatura y licenciatura, puede ser una combinación. Cuando el alumno llega y tiene el doble título aquí en México de licenciatura y en España, por decirlo así, maestría, ¿puede en México llegar y tener un reconocimiento del grado de maestría? Mira, aquí es un punto bien importante. Qué bueno que lo señalas. Aquí, como bien lo comentaba Magda en un principio, sí, o sea, hay estas formas. En el caso, por ejemplo, te pongo el caso específico de los chicos que estamos formando en ingeniería civil en estos grados acelerados. Efectivamente, el chico cuando regresa a Chihuahua, el grado que se le otorga por la institución mexicana, validado por la SEP, es pues, la licencia para ser ingeniero civil, ¿no? Para operar como ingeniero civil, ¿no? Y en el caso norteamericano va a tener el grado de maestría, que también lo puede convalidar acá en México. Hay un proceso. La cuestión aquí es, por eso hablamos de lo benéfico que es tener el doble título en lugar del joint degree, que es un solo diploma el que se otorga. Porque digamos, el doble título te va a permitir, por ejemplo, en este programa acelerado, tener la oportunidad de ya tener el grado de maestría para accesar a un doctorado, ¿no? O sea, de manera más rápida, o ser mejor calificado para el OPT que te dan en Estados Unidos para trabajar una vez que terminas un programa ya, ¿no? Si así lo decidieran. Y te va a evitar el tema, este es el caso cuando son en diferencia de grados, pero si es un doble grado que es o nada más de maestría o nada más de licenciatura, tienen la gran ventaja
que tu estudiante ya no va a tener que validar su grado para sacar su cédula profesional y todo un trámite que, te lo juro, es bien embromoso, donde tienes que encontrar un programa que creo que lo bajaron, ahora es un 50% similar, analizando las currículas, las medidas curriculares, al de la institución extranjera. A mí me tocó vivir eso. Cuando es el doble grado, tú ya tienes el grado que te otorgó la institución mexicana y tienes el de la norteamericana, entonces te ahorras todo ese paso que es sumamente embromoso. Entonces sí sigue siendo muy pertinente. No sé si eso te resuelve alguna de las dudas. Sí, básicamente también es como lo que mencionaban, un acuerdo entre el mismo núcleo universitario, ¿no? Actuar junto con servicios escolares, en este caso, Secretaría Técnica. Ok, vale. Gracias. A ti, Aida. Perfecto, bueno, Pamela, aquí nos da las gracias por compartir las experiencias. De pronto, ¿alguien más? ¿Una pregunta adicional? Buenas tardes, soy Marcela Maldonado de la Universidad Católica de Colombia. Tengo una pregunta respecto a, digamos que la nominación de este tipo de convenios. Nosotros tenemos convenios de doble titulación o segundo título, como lo mencionaban ustedes. Tenemos, por ejemplo, convenios en donde aquí los estudiantes tienen un título en Derecho y tenemos un convenio para que ellos hagan un título igual de pregrado, pero por ejemplo en Ciencia Política. Entonces tendrían 2 títulos, pero digamos que una rama diferente. Pero, por ejemplo, cuando sucede con las maestrías, que, por ejemplo, si yo hago, no sé, mi pregrado en Economía y quiero tener un convenio de doble título para una maestría en Economía, ¿es un convenio de doble título o es una coterminal? Porque si yo, por ejemplo, tengo mi pregrado, ¿sí? Y hago las asignaturas, me homologan mis asignaturas del pregrado y solamente tengo que hacer un año de la maestría, no sé, o ver tantas asignaturas para ya tener la maestría, no hacerla completa, ¿eso sería un doble título o es una coterminal? Yo creo que no es doble título porque no implica el reconocimiento, o sea, implica el reconocimiento en una sola dirección, ¿no? Tú no recibes nada de la otra institución para tu licenciatura, ¿cierto? Sí. Sí, es correcto, porque, por ejemplo, no podrían venir los estudiantes de la maestría a hacer un pregrado acá, o sea, no tendría sentido. Claro. Ya. Sí, no podría considerarse una doble titulación porque no es, digamos, el estudiante ya tiene que estar titulado de la Universidad 1 para que le sea revalidado una parte y titularse en la Universidad 2. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, Vale, no sería un convenio de doble título, sí. Es que he visto otros, digamos, otros ejercicios en donde lo mencionan como un doble título, pero para mí es más como un tránsito entre un nivel de formación a otro nivel de formación posgradual, y no lo considero un doble título, pero he visto convenios así, entonces tenía la duda, quería saber ustedes, colegas, qué opinaban. Gracias. Sí, no, son acuerdos más bien de revalidación y de preferencia en la admisión y el ingreso de los estudiantes, sí, para los niveles siguientes. Gracias. Sí, exacto. Coincido. La diferencia sería, por ejemplo, en estos programas que están muy de moda con las universidades norteamericanas, de los acelerados, donde aquí sí, antes de que tú termines digamos, todo el proceso para llegar al pregrado, al título de pregrado, te dan la oportunidad de brincarte con un poco de créditos más al posgrado del otro lado. Y Sí. entonces tienes un título de pregrado en tu institución, digamos, doméstica, y en la extranjera el posgrado, ¿no? Pero ahí sí es diferente porque no llegaste pues a ese nivel para poder pasar al otro nivel, ¿no? Vale. Gracias. No, de nada. Bueno, perfecto. Sí, coincido. La coterminal puede ser una vía, un camino que nos pueda llevar a la doble titulación o a esta titulación conjunta, pero la coterminal per se no tiene esa intencionalidad, ¿sí? Larisa Rubio, Maribela, Laisa nos han agradecido les han agradecido a ustedes por el compartir sus experiencias. En realidad les agradecemos por este espacio, a todos también por permanecer también en este espacio finalizando el día.
con nuestros diferentes usos horarios también en algunos casos. A César y a Magdalena, en realidad, en nombre de la CHEC, les damos muchas gracias por haber aceptado esta invitación a participar. Lo hacemos de RCI Colombia SCUM, pero también lo hacemos gracias a la integración, a la iniciativa latinoamericana, gracias a que también nosotros nos hemos vinculado a través de estas 6 redes y eso es un ejercicio muy interesante que esperamos podamos seguir fortaleciendo a lo largo de los años. Entonces también desde RCI, desde el comité organizador, también les agradecemos por ser parte activa de INILAT y también por colaborarnos y por contribuir en esta la CHEC 2020, primera versión virtual, un gran reto, pero a la vez una gran oportunidad con actores como ustedes compartiendo con nosotros. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los asistentes por ese espacio. Los esperamos el día de mañana, quienes puedan. Tenemos Guaviare Diverso, sesión cultural, sesión de familia, por el Museo del Oro también en horas de la tarde. La próxima semana, el jueves, el 27, tendremos otra vez nuestro tercer día sincrónico de la CHEC, nuestra sesión de cierre en el que nuestra temática será repensando o transformando la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Entonces los esperamos a todos la próxima semana e invitarlos a seguir muy activos en nuestra plataforma JUBA y seguir construyendo comunidad. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias y felicidades de nuevo a todo el comité organizador de la CHEC. Sí, muchas felicidades. Una muy interesante conferencia. Gracias. Y formato. Muy buenas tardes. Saludos a todos en Colombia.